Hola a todos. Prepárense porque hoy nos sumergimos. Hacemos un deep dive en el Tao Te Ching. Tao Te Ching, Exacto, un clásico de la filosofía oriental. un clásico. Y para esta inmersión tenemos fragmentos del prefacio Ajá, y una selección de capítulos. interesante. Nuestra misión, por supuesto, desentrañar las ideas principales del taoísmo, Por supuesto. desde la naturaleza del Tao hasta cómo aplicar sus enseñanzas en nuestra vida. Exacto, y aunque es una obra breve, el Tao Te Ching Sí, está llena de paradojas y sutilezas me encanta eso. que invitan a la reflexión profunda. No es un libro de respuestas fáciles, No, para nada. más bien Ah, nos desafía a cuestionar nuestras oposiciones totalmente. y a mirar el mundo desde una nueva perspectiva. Exactamente. Comencemos con el concepto fundamental, con el Tao. La primera línea del texto nos dice, el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. ¿Qué te dice eso? A mí, me sugiere que el Tao es algo que va más allá de las palabras, Más allá. que no podemos definirlo. Y atraparlo con la lógica. Es como si intentáramos describir el sabor del agua. Ajá. Podemos decir que es insípida, pero eso no captura realmente su esencia. Claro. El Tao, al igual que el agua, es fundamental para la vida, Sí. pero escapa a nuestras definiciones. Y en ese sentido, el prefacio nos habla del camino, del fluir constante del universo. Ajá. ¿Será que el Tao es ese fluir mismo? Podríamos decir que sí, y aquí se conecta con la idea del yin y el yang, Ajá. dos fuerzas opuestas pero complementarias que dan origen a todo. Claro, el yin y el yang. El yin y el yang. Siempre me ha fascinado cómo se representan en ese símbolo. En ese símbolo. La luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, el movimiento y la quietud. Y el Tao Te Ching no se limita a describirlos, No. sino que nos invita a observar cómo interactúan en la naturaleza. Ah, Y en nosotros mismos no se trata de eliminar uno u otro, ya veo. sino de buscar el equilibrio dinámico entre ambos. Ahí está la clave. Encontrar el balance, la armonía entre los opuestos. Entre los opuestos. Pero ¿cómo se traduce eso a la práctica? A la práctica. ¿Cómo podemos aplicar el principio del yin-yang en nuestra vida diaria? Buena pregunta. Un ejemplo claro lo encontramos en el capítulo 6, Ajá, donde se habla del valle que nunca muere, ajá. la madre secreta. La madre secreta. Es una imagen de la energía femenina receptiva Ah, que claro. nutre y sostiene la vida. Es interesante esa imagen del valle. No es una montaña imponente, No. sino una depresión que recibe todo lo que fluye hacia ella. Así ella. Humildad, receptividad. Ujú. Serán esas las claves para aplicar el yin-yang. Podríamos decir que sí. Y esa receptividad, Sí, sí. esa capacidad de recibir sin oponer resistencia, Ajá. nos lleva a otro concepto fundamental, el wu wei, el no hacer. El famoso Wu Wei. El wu wei. Siempre me ha intrigado, no se trata de ser pasivos, ¿verdad? Exacto, no es inacción, Mm. sino una acción armoniosa que fluye con el ritmo del Tao, Ajá. como el agua que se adapta a cualquier recipiente. En el capítulo White se compara la bondad suprema con el agua. Con el agua, Dice que llega todo sin oposición sin oposición. y habita en los lugares que los hombres aborrecen. ¡Qué metáfora tan poderosa! Y tan práctica. Sí. Piénsalo, si te encuentras con un obstáculo en tu camino, ¿Mm? ¿qué es más efectivo? ¿Luchar contra él con todas tus fuerzas? Ajá. ¿O buscar una forma de rodearlo, de fluir a su alrededor? Esa es la esencia del Wu Wei, ¿no? Del wu wei. Adaptarse, ceder para avanzar, como el junco que se dobla con el viento, Ajá. en lugar de romperse. Exactamente. Y esa flexibilidad requiere cultivar la virtud del vacío, Ah. de la que se habla en capítulo 6. ¿El vacío? El vacío en el taoísmo no es la nada, Ajá. sino un estado de potencialidad de receptividad Me recuerda al recipiente vacío del capítulo Koto. al recipiente vacío. Su utilidad reside en el espacio que puede ser llenado. Exactamente. Si estamos llenos de nosotros mismos, de nuestras ideas preconcebidas, no hay espacio para recibir nada nuevo. Precisamente, el vacío nos permite estar abiertos a nuevas experiencias Sí. y nuevas posibilidades, y esto a su vez nos conecta con nuestra esencia primordial, con el Tao que fluye en nuestro interior. Aquí es donde se pone realmente Ujú. interesante. ¿Cómo se conecta este vacío con nuestra propia esencia? El capítulo 16 habla del retorno a la raíz, A la raíz. al descanso que significa un nuevo destino. Mm. Es una invitación a conectar con lo constante, Ajá. con nuestra naturaleza original, que es una expresión del Tao mismo. Entonces, cultivar el vacío nos ayuda a reconectarnos con el Tao que llevamos dentro. Así es. Y esa conexión nos lleva a un nuevo nivel de comprensión, A muy buen nivel. a una forma de ser en el mundo más armoniosa y sabia. Me fascina.
Es como si el Tao Te Ching nos estuviera ofreciendo un mapa para un viaje interior, Un mapa. un camino hacia la paz y la sabiduría. Y lo más sorprendente es que este mapa tiene más de 2.500 años, ¡Wow! pero sigue siendo relevante en la actualidad. Totalmente de acuerdo, pero antes de adentrarnos más en este viaje, me gustaría entender mejor la figura del sabio taoísta. Del sabio taoísta. ¿Qué características lo definen? El Tao Te Ching nos ofrece varios ejemplos. En el capítulo Seto, se describe al sabio como aquel que se pone en último lugar y por ello es el primero. Humildad, entonces. Humildad. Una cualidad esencial del sabio. Sin duda, pero también encontramos otras. Paciencia, adaptabilidad, desapego, armonía con el Tao. Y a veces su sabiduría se manifiesta como aparente torpeza o locura. ¡Qué intrigante! Pareciera que el sabio taoísta desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la sabiduría y el éxito. Así es. El sabio no busca la aprobación del mundo, ni se aferra a las cosas materiales. Su riqueza está en su interior. Ya veo. En su conexión con el Tao. En su conexión. Y esa conexión se refleja en su forma de ser y actuar en el mundo. Esto me deja con muchas preguntas. ¿Cómo se manifiesta esa conexión con el Tao en la vida diaria del sabio? En la vida diaria. ¿Qué ejemplos concretos nos da el Tao Te Ching? Justamente a eso nos dedicaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Estupendo. Exploraremos algunos capítulos que nos revelan la sabiduría del sabio taoísta en acción. Me parece perfecto. En acción. Continuando con nuestra inmersión en el Tao Te Ching, profundicemos en la figura del sabio taoísta. ¿Sí? Y cómo sus acciones reflejan su profunda conexión con el Tao. Exacto. En la primera parte mencionamos características como la humildad, la paciencia y el desapego. Pero me intriga cómo se traducen estas virtudes en la vida real. En la vida real. Nos da el Tao Te Ching ejemplos concretos. Por supuesto, un ejemplo fascinante lo encontramos en el capítulo 15, donde se describe a los antiguos maestros taoístas. Para los antiguos maestros, Se dice que eran prudentes como quien cruza un río en invierno, reservados como los huéspedes, y desprendidos como el hielo que está por derretirse. qué imágenes tan evocadoras. Evocadoras. Me llama la atención la idea de la prudencia. De la prudencia. ¿Cómo se relaciona con la sabiduría del Tao? La prudencia en este contexto no se trata de timidez o miedo. Es más bien una atención cuidadosa a las circunstancias. Una capacidad de actuar con mesura y sabiduría en cada situación. Ya veo. Como quien cruza un río invierno, cada paso debe ser firme, consciente para evitar caer en las aguas heladas. Entiendo, no se trata de precipitarse, sino de actuar con discernimiento. Exactamente. Y esto nos lleva a la siguiente imagen, reservados como los huéspedes. Como los huéspedes. Un huésped no llega a una casa ajena imponiendo su voluntad, sino que observa, escucha y se adapta a las costumbres del lugar. Es una interesante analogía con la humildad del sabio. Con la humildad. No se trata de imponer su visión, sino de comprender y respetar el entorno. Precisamente. Y la última imagen, desprendidos como el hielo que está por derretirse. Como el hielo. Nos habla del desapego. Del desapego. El hielo al derretirse vuelve a su estado original, el agua. ¿El agua? No se aferra a su forma sólida, sino que se transforma con fluidez. Entonces el desapego no implica frialdad o indiferencia, sino una capacidad de fluir con los cambios. Con los cambios. De no aferrarse a lo que es transitorio. Así es. Y todas estas cualidades se reflejan en la forma en que el sabio actúa en el mundo. Y en el mundo. En el capítulo 17, por ejemplo. Ajá. Se nos habla de la autenticidad, de la importancia de ser fieles a nosotros mismos. A nosotros mismos. En un mundo que a menudo nos empuja a la hipocresía. Es un recordatorio muy valioso en un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a usar máscaras. A usar máscaras. A mostrar una imagen que no se corresponde con nuestro verdadero ser. Y el Tao Te Ching nos recuerda que la verdadera virtud no se exhibe, No. se vive desde adentro. Es la coherencia entre nuestro ser y nuestro actuar, ¿verdad? Exactamente, y esa coherencia nos lleva a una mayor paz interior. A una mayor paz. A una mayor armonía con nosotros mismos y con el mundo. En el capítulo 20, En el capítulo 20. Lao Tenoso presenta un contraste entre la soledad del sabio y la agitación del mundo. Del mundo. Dice, el sabio se nutre del seno de la madre. Es diferente de todos los demás. De todos los demás. Se asemeja al niño que no sonríe todavía, siempre desamparado. Desamparado. Es una imagen que puede resultar un poco desconcertante. ¿No te parece? Sí, pero es una imagen que nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas
sobre la sabiduría y la felicidad. La sabiduría. El sabio no busca la aprobación del mundo, ni se aferra a las cosas materiales. Su riqueza está en su interior. Ya veo. En su conexión con el Tao. En su conexión. Y esa conexión le da una paz interior que no depende de las circunstancias externas. La soledad del sabio no es una soledad triste o aislada, sino una soledad conectada con algo más grande. Más grande. Con el Tao mismo. Exactamente. Y esa conexión le da una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Esto me lleva a pensar en la idea de la mente vacía. De la mente vacía. De la que se habla en el capítulo 21. La mente vacía no es una mente ignorante, sino una mente libre de prejuicios, de deseos, de apegos. De apegos. Es una mente receptiva, dispuesta a aprender, a crecer. Es como si la mente vacía fuera un espejo que refleja la realidad sin distorsiones, ¿verdad? Esa es una excelente analogía. Y en esa receptividad, en esa capacidad de ver las cosas con claridad. Con claridad reside la verdadera sabiduría. En el capítulo 23. En el capítulo 23. Lao Tse nos invita a cultivar la humildad. La humildad. A reconocer que la verdadera grandeza se basa en la pequeñez, en el desapego. En el desapego. Dice, quien se desdobla quedará entero, quien se inclina será enderezado, quien está vacío será llenado. Será llenado. Qué paradojas tan profundas. Y tan ciertas. El Tao Te Ching nos enseña que la verdadera fuerza reside en la flexibilidad. La flexibilidad. La capacidad de adaptarnos a las circunstancias. A las circunstancias. El agua, por ejemplo. El agua. Puede parecer débil, pero es capaz de erosionar las rocas más duras con el tiempo. Y en el capítulo 23. Capítulo 23. Se nos habla de la importancia de la identificación con el Tao. Con el Tao. Quien se identifica con el Tao recibe la bienvenida del Tao. Es como si el Tao fuera un espejo que refleja nuestra verdadera naturaleza. Si nos acercamos a él con sinceridad, con humildad, podemos descubrir quiénes somos realmente. Es un proceso de autoconocimiento. Autoconocimiento. De conexión con nuestra esencia más profunda. Y en el capítulo 24, Lao Tse nos advierte sobre los peligros de la complacencia, de la autojustificación. De la autojustificación. El que quiere brillar no es luminoso, el que se justifica a sí mismo no es apreciado. Es un llamado a la autenticidad. A la autenticidad. A la honestidad con nosotros mismos y con los demás. El Tao Te Ching nos invita a un camino de constante autoconocimiento, de despojarnos de las máscaras que nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza. Y en el capítulo 21 se nos presenta una imagen del Tao como un ser nebuloso. Anterior al cielo y a la tierra. Al cielo. El Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande, el rey es grande. Son las 4 grandezas que existen en el espacio cósmico. Y el Tao es la fuente de todas ellas. De todas ellas. Es la raíz, el origen, el principio que lo contiene todo. En el capítulo 22 se nos habla de la virtud de la gravedad. De la gravedad. De la importancia de la quietud, de la paz interior. De la paz interior. El sabio, al actuar, nunca deja la apacible gravedad. Y aun si tiene gloria y resplandor, vive tranquilo por encima de todo. Por encima de todo. Es una imagen que nos invita a encontrar la calma en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. A no dejarnos arrastrar por las pasiones, por los deseos. Y esto se relaciona con el concepto del no hacer, del Wei que ya hemos mencionado. El capítulo 28 nos habla del buen caminante que no deja huellas. El buen orador que no ofrece blancos. Que no ofrece blancos. El buen contador que no necesita ábacos. No necesita ábacos. Son imágenes muy poéticas que nos hablan del arte de actuar sin esfuerzo. Sin esfuerzo. De fluir con la vida. Con la vida. El sabio elige ayudar a los hombres. No los rechaza. No los rechaza. Prefiere salvar las cosas. Salvar las cosas. Es una enseñanza muy profunda sobre la compasión. Sobre la compasión. Sobre la bondad desinteresada. Y en el capítulo 28, Lao Tse nos habla del retorno a lo primordial. ¿A lo primordial? A la unidad del yin y el yang. Del yin y el yang. Quien conoce el principio masculino y se mantiene conforme a lo femenino, es como el profundo cauce del mundo donde confluye todo bajo el cielo. Es una imagen que nos conecta con la idea del equilibrio. Del equilibrio. De armonía entre las fuerzas opuestas. Y nos recuerda que la verdadera sabiduría reside en encontrar ese equilibrio en nuestro interior. En nuestro interior. En el capítulo 29, Lao Tse nos habla de la importancia de no interferir en el orden natural de las cosas. En el orden natural
El imperio es una jarra sagrada que no se puede manipular. Quien lo trata, lo malogra. Lo malogra. Quien lo aferra, lo pierde. El Tao Te Ching nos invita a la humildad. La humildad. A reconocer que no podemos controlar todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Es una lección difícil de aprender, pero esencial para vivir en paz. Para vivir en paz. Y el capítulo 16, Lao Tse nos advierte sobre los peligros de la guerra. De la guerra. De la violencia. De la violencia. El que está en el camino del Tao no refuerza el imperio con las armas. Con las armas. Toda acción provoca reacciones. Reacción. En el lugar donde acampó el ejército, solo nacieron zarzas y espinos. El Tao Te Ching nos invita a la paz, a la armonía, al respeto por la vida. Al respeto por la vida. Es un mensaje que resuena con fuerza en el mundo actual. En el mundo actual. Donde la violencia parece estar en todas partes. Y en el capítulo Esquisiciane, Loxiane, Lao Tse nos habla de la importancia de guardar las armas. De no usar la fuerza para imponer nuestra voluntad. Para imponer. Las armas más valiosas son objetos nefastos. Nefastos. Son tan nefastos que hasta las cosas las detestan. El Tao Te Ching nos invita a buscar soluciones pacíficas a los conflictos. A los conflictos. A cultivar la compasión y la tolerancia. Es un camino que requiere valentía, pero que nos conduce a la verdadera paz. A la verdadera paz. Y en el capítulo Sectizu, Lao Tse nos describe la sabiduría del Tao. Del Tao. Que es eterno, que no tiene nombre, que es pequeño en su perfecta simplicidad primera. Pequeño como es, el mundo entero es incapaz de aprenderlo. El Tao Te Ching nos invita a la humildad. A la humildad. A reconocer que la verdadera sabiduría se encuentra en lo simple. En lo simple. En lo esencial. En lo esencial. Es un camino de constante aprendizaje, de apertura a lo nuevo, a lo desconocido. Y en el capítulo 33, Lao Tse nos habla de la importancia del autoconocimiento. Autoconocimiento. Del autodominio. Del autodominio. Quien conoce a los hombres es inteligente. Quien se conoce a sí mismo es iluminado. Es iluminado. Quien vence a los otros posee fuerza. Posee fuerza. Quien se vence a sí mismo es aún más fuerte. El Tao Te Ching nos invita a un viaje interior, a descubrir nuestra verdadera naturaleza. A descubrir. A superar nuestros miedos y limitaciones. Miedos y limitaciones. Es un camino que nos lleva a la libertad, a la plenitud. Y en el capítulo 9, Lao Tse nos describe la grandeza del Tao. Del Tao. Que fluye por todas partes, que da vida a todas las cosas sin reclamar nada a cambio. A cambio. El Tao constantemente no actúa, pero todo lo hace. El Tao Te Ching nos invita a confiar en el orden natural de las cosas. A confiar. A dejar que la vida fluya sin interferir. Sin interferir. Es un camino de entrega, de aceptación, de paz interior. Y en el capítulo de Cese nos habla de la virtud benevolente, de la energía que atrae a todas las cosas sin causar daño. Sin causar daño. Hacia aquel que lleva en sí la gran imagen, todas las cosas convergen. Convergen. Convergen sin sufrir daño, encuentran la serenidad y la paz. El Tao Te Ching nos invita a cultivar la compasión, la bondad, la armonía en nuestras relaciones con los demás. Es un camino que nos lleva a la unidad, a la fraternidad. Y en el capítulo 36, Lao Tse nos revela la sutil sabiduría del Tao. Del Tao. Que se manifiesta en las paradojas, en los opuestos complementarios. En los opuestos. Si quieres que algo se contraiga, antes tienes que dejar que se expanda. Que se expanda. Si quieres que algo se debilite, antes necesitas hacerlo fuerte. El Tao Te Ching nos invita a observar la naturaleza. A observar. Aprender de sus ciclos, de sus ritmos. De sus ritmos. Es un camino de sabiduría, de conocimiento profundo. Y en el capítulo 76, Lao Tse nos habla del verdadero arte de gobernar, que se basa en el no ser. En el no ser. En la confianza en el orden natural de las cosas. En el orden natural. Si príncipes y reyes pudieran retenerlo, todo se transformaría por sí solo. El Tao Te Ching nos invita a la humildad, a la sabiduría, a la paz. A la paz. Es un camino que nos lleva a la armonía, a la prosperidad, al bienestar de todos. Y ahora adentrémonos en la segunda parte del Tao Te Ching. En la segunda parte. Donde Lao Tse nos habla del té. Del té. De la virtud del poder que fluye del Tao. Prepárense para descubrir cómo podemos cultivar esta virtud en nuestra vida diaria. En nuestra vida. Y cómo podemos aplicar estas enseñanzas para vivir con mayor sabiduría y armonía. Hemos explorado ya la figura de sabio taoísta y su actuar en el mundo. En el mundo. Pero aún queda mucho por descubrir en el Tao Te Ching. Por supuesto. ¿Qué nos espera en esta última parte de nuestra inmersión? En esta sección final nos adentraremos en las enseñanzas más prácticas del Tao Te Ching. Me encanta. Aquellas que nos guían en el cultivo de la virtud, la armonía y la sabiduría en nuestra vida diaria.
Hasta ahora hemos navegado por conceptos profundos y a veces paradójicos. Sí. Pero siempre me pregunto cómo llevar esas ideas a la práctica. Claro. Comencemos entonces con el capítulo Septifiel, donde Lao Tse nos presenta una paradoja fascinante. Ajá. La virtud superior no es virtuosa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la virtud no ser virtuosa? Suena contradictorio. Lo que nos quiere decir Lao Tse es que la verdadera virtud no necesita proclamarse como tal. Ya veo. Actúa de forma natural, espontánea, sin buscar reconocimiento o recompensa. Ajá. Es como la semilla que germina en silencio sin alardear de su potencial. Ya veo, es la diferencia entre actuar por un deseo de aparentar y actuar desde una motivación interna, genuina. Exacto, y esto nos lleva al capítulo de Sinuo, donde Lao Tse nos habla de la importancia de la unidad, del retorno al origen. Del retorno. Dice, alcanzada la unidad, el cielo se aclara, la tierra se hace firme, los espíritus se hacen poderosos y el valle se llena. Es una imagen muy poderosa de la armonía cósmica, de la interconexión de todas las cosas. ¿La interconexión? Podríamos decir que la unidad a la que se refiere Lao Tse es la conexión con el Tao mismo. Precisamente, y esa conexión se refleja en la armonía que se genera a nuestro alrededor. Cuando estamos en sintonía con el Tao, todo fluye con mayor facilidad. Entonces el camino del Tao no solo nos lleva a la paz interior, No. sino que también impacta en nuestro entorno, en nuestras relaciones con los demás. Así es. Y en el capítulo Lao Tse nos habla del valor del retorno, del movimiento cíclico de la naturaleza. El retorno al origen es el movimiento del Tao. Suavidad es la manera de actuar del Tao. Me recuerda al ciclo del agua. ¿Ciclo? Se evapora, se condensa, cae en forma de lluvia y vuelve al mar. Un constante ir y venir. Exactamente. El Tao Te Ching nos invita a observar los ritmos de la naturaleza. De la naturaleza. A aprender de sus ciclos de expansión y contracción. Esa es una lección importante en un mundo que a menudo nos empuja a la prisa. A la prisa. A la búsqueda constante de resultados inmediatos. Inmediato. El Tao nos enseña a ser pacientes, a confiar en el proceso natural de las cosas. Y adaptarnos a los cambios con fluidez como el agua que se adapta a cualquier recipiente. Como al agua. En el capítulo Seyerdinali, Lao Tse nos habla de las diferentes formas en que las personas se acercan al Tao. Cuando un sabio discípulo escucha hablar del Tao, lo profesa con esmero. Cuando un mediocre discípulo escucha hablar del Tao, oscila entre su comprensión e incomprensión. Cuando un mal discípulo escucha hablar del Tao, se mofa de él. Me intriga la idea del mal discípulo. Del mal discípulo. Aquel que se mofa del Tao. ¿Por qué crees que reacciona de esa manera? Quizás porque el Tao desafía sus ideas preconcebidas, sus estructuras mentales rígidas. El Tao no se puede comprender con la lógica, requiere una apertura de mente, una disposición a cuestionar nuestras certezas. Entonces la burla podría ser una forma de defensa ante lo desconocido, ante lo que no podemos controlar. Podría ser, y el Tao Te Ching nos recuerda que la verdadera sabiduría no se impone. Se descubre a través de la experiencia, de la reflexión, de la apertura a lo nuevo. Es un camino de aprendizaje constante, de humildad, de reconocer que siempre hay algo más por descubrir. Por descubrir. Y hablando de descubrir, me gustaría explorar un poco más la idea del no ser del Wu Wei. Es un concepto que me fascina, pero a veces me cuesta entender cómo aplicarlo en la vida diaria. El capítulo Isisith nos ofrece una pista. Lo más tierno en este mundo domina lo más duro. Solamente el no ser puede penetrar en lo impenetrable. En eso se manifiesta la virtud del no hacer. Es una imagen muy sugerente. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, lo tierno, como el agua o la hierba, se adapta, fluye, rodea los obstáculos. Lo duro, como la roca, se opone, se resiste y termina por romperse. El Wu Wei no es debilidad, sino una fuerza sutil que actúa con inteligencia, con armonía. Pues entiendo, no se trata de ser pasivo, sino de encontrar la forma más efectiva de actuar, de fluir con las circunstancias, en lugar de oponerse a ellas. Exactamente, y esto requiere cultivar la virtud del vacío de la que ya hemos hablado. Y el vacío. El vacío nos permite estar abiertos a las posibilidades, a la guía del Tao. Es como si el vacío fuera el espacio que permite que el Tao se manifieste en nuestras vidas. Esa es una excelente forma de verlo. Y para cerrar nuestra inmersión en el Tao Te Ching, me gustaría destacar una enseñanza que resume la esencia de este camino. El Tao constantemente no actúa, pero todo lo hace. Capítulo 24. Es una frase que invita a la reflexión profunda. ¿Cómo es posible que algo no actúe y al mismo tiempo lo haga todo? El Tao no interfiere, no fuerza, no controla, simplemente es.
Y en ese ser, en esa presencia silenciosa, se origina todo lo que existe. Ya veo. Es como el sol que brilla sin esfuerzo, iluminando todo a su alrededor. Es una imagen hermosa y poderosa, y nos recuerda que la verdadera sabiduría no reside en la acción forzada, ¿No? sino en la armonía con el orden natural de las cosas. Exacto. El Tao Te Ching nos invita a un camino de confianza, de entrega, de fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Ha sido una inmersión fascinante. Fascinante. El Tao Te Ching nos ha desafiado a pensar de forma diferente, a cuestionar nuestras certezas, a descubrir un camino hacia la sabiduría y la armonía. Y recuerda, si quieres seguir explorando el fascinante mundo del Tao Te Ching y otras obras maestras de la literatura universal en formato podcast, te invitamos a suscribirte al canal de David Noé Figueroa. Encontrarás un tesoro de conocimiento a tu alcance. Hasta la próxima inmersión.